cántico, vayamos a la palabra. Yo le invito a que usted vaya conmigo y se ponga de pie para leerlo juntos. Jonás, capítulo 4, y vamos a ver los versículos 5 al 11. En la mañana de hoy, nosotros vamos a culminar nuestra serie de predicaciones sobre este libro que hemos estado trayendo ya por los pasados 3 meses. Así que hoy, si el Señor así lo permite, vamos a culminar nuestra serie de predicaciones sobre este libro, Jonás, capítulo 4, y hoy veremos particularmente los versículos 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su majestad. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y éste se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces le dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos otros animales. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es solo a través de ella que nosotros podemos ser edificados. Es solo a través de ella que nosotros podemos conocerte, Señor. Gracias porque nos das paz, nos das nueva fuerza, nos das guía a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe mientras meditamos en ella en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, como les decía, en la mañana de hoy culminaremos nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Jonás. Ya nosotros habíamos comenzado hace unos 3 meses a ver verso por verso esta historia que hemos titulado, la serie como tal hemos titulado Conociendo a un Salvador Soberano. Pero el tema particular para esta mañana, basado en este pasaje, es una lección de compasión para un profeta rebelde. Una lección de compasión y misericordia para un profeta rebelde como lo era el profeta Jonás. Hoy continuaremos viendo, mis hermanos, la manera en la cual el profeta Jonás responde a la obra de Dios entre el pueblo de Nínive. Si usted ha estado con nosotros, usted conoce la historia de Jonás, usted recordará cómo Dios llama a Jonás, cómo Dios le da una encomienda de ir a predicar un mensaje a una nación pagana, a una nación perversa. Y dice el texto que Jonás, en vez de ir a Nínive, al lugar donde Dios lo había enviado, gastó todo su dinero para fletear un barco e irse al lugar contrario a donde Dios lo había llamado. Jonás trata de escapar de Dios. Jonás se rebela contra Dios. Para Jonás, la gente que vivía en la ciudad de Nínive era gente tan perversa que ellos no merecían el perdón de Dios, según él. Así que él decía: yo no voy a ir a predicarle a esta gente para que la misericordia de Dios caiga sobre ellos. Así que tenemos a un Jonás rebelde que se monta en un bote. De momento Dios levanta una tormenta, y en medio de esa tormenta sabemos lo que ocurre. A Jonás lo tiran por la borda, y ya cuando Jonás estaba en lo profundo del mar, casi pereciendo, Dios envía un gran pez que traga a Jonás, y él está allí 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, reflexionando, pensando. Eso fue lo que vimos en Jonás capítulo 2, donde Jonás escribe una alabanza al Señor, donde él dice: la salvación te pertenece a ti, Señor. Ya mi alma está inundada, yo estoy aquí en lo profundo del mar, y no tengo otra forma de salvarme sino que tú intervengas. Y Jonás reconoce eso, y también Jonás le hace una promesa al Señor, y le dice: Señor, yo cumpliré lo que te prometí. Así que usted pasa la página y llega al capítulo 3 de Jonás, que también lo vimos, donde usted ve ahí entonces, mis hermanos, cómo Dios le da una segunda oportunidad a Jonás.
Y Jonás en esta ocasión va y predica el mensaje a Nínive. Pero es interesante saber la actitud de Jonás. O sea, Jonás fue a predicar a Nínive esa segunda oportunidad por hacerlo. Él dijo, oye, voy a cumplir para que Dios me deje tranquilo. Yo voy a cumplir con esto y ya me voy. Como esta gente no se va a arrepentir, como estos son unos perversos, pues ya, simplemente yo les predico y me voy. Pero para sorpresa de Jonás, la gente cuando escuchó el mensaje comenzó a responder. La gente se arrepintió ante el mensaje de Dios, desde el rey hasta el más pequeño. Se humillaron delante de Dios y respondieron delante del Señor en arrepentimiento, y Dios tuvo misericordia de ellos. Eso, mis hermanos, enojó en gran manera a Jonás. Y eso ahí fue donde lo dejamos la pasada semana, el domingo pasado. Jonás reclamándole a Dios. Jonás yendo delante de Dios, diciéndole, Dios, ¿sabes qué? Te equivocaste. Porque esta gente es perversa, esta gente no merece tu misericordia. Y tú le estás dando misericordia a esta gente. Jonás creía que era él quien repartía la misericordia de Dios. Y habíamos visto un pasaje la pasada semana de Romanos 9, que Dios decía, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No dependía de Jonás quién se salvaba o quién no. Dependía de Dios. Así que lo último que vimos fue un profeta, Jonás, enojado con Dios, diciéndole a Dios, oye Señor, te equivocaste, yo sabía que tú lo ibas a perdonar, por eso yo no quería venir para acá. Y entonces aparece ese verso 4, donde Dios con misericordia le dice, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Oye Jonás, ¿cuál es la razón por la cual tú estás enojado conmigo? ¿Cuál es la razón por la cual tú me estás reclamando, Jonás? Y desde ese verso en adelante, mi hermano, nosotros no tenemos una respuesta del profeta, pero sí vemos la actuación de él. Mi hermano, Jonás, como vamos a estar viendo hoy en el cierre de nuestra serie de mensajes sobre este libro, ha ido pecando progresivamente. Ha ido hundiéndose cada vez más en su rebeldía contra Dios. Y es una gran enseñanza para nosotros, mi hermano. El pecado es como una bola de nieve. De esas que comienzan como pequeñas, pero cuando se le da rienda suelta se va volviendo más y más grande. Oye, porque no piense que cuando David, ¿se acuerdan de David? Cuando en una tarde que se supone que estuviera haciendo el trabajo del rey, se puso a mirar por su ventana a una mujer que no era su esposa. Y dice el texto que cuando él comenzó a hacer eso, él llamó a esa mujer para que se acostara con él, una mujer casada. Así que él pecó contra Dios, pero cuando él estaba haciendo eso, mirando a esa mujer, él no se imaginaba que eso iba a culminar en asesinato. Si usted sabe esa historia, lo que ocurrió después, que David terminó matando al esposo de esa mujer. Y muchas otras consecuencias. Pero lo que quiero decir es que David no se imaginaba todas las consecuencias que vendrían después por ese pecado que él estaba dejando de entrar a su mente. Jonás tampoco sabía en el lío que se estaba metiendo, luchando con Dios. Jonás comenzó a rebelarse contra Dios cuando Dios le dijo, ve a Nínive, y él no quiso ir, y se montó en un barco para ir a otro lugar. Pero esa rebeldía de Jonás, ese pecado de Jonás fue progresivo, él se fue hundiendo más y más. Y mire lo que hace hoy, es lo que vemos en esta mañana, a lo que llega Jonás. En esta mañana, mis hermanos, nosotros vamos a ver cómo él toma una decisión radical. Él dice, oye, yo me voy a sentar aquí, afuera de la ciudad, y yo me voy a quedar esperando a que esa ciudad sea destruida. Jonás era incrédulo. Jonás no creía lo que Dios estaba haciendo allí entre esa gente. Él pensaba que eso era momentáneo, el arrepentimiento de ellos. Así que él dijo, yo me voy a quedar aquí hasta ver que esta ciudad sea destruida. Pero Jonás, mis hermanos, tendría que aprender una gran lección. Él tendría que aprender que Dios es soberano sobre su creación y que Dios provee su misericordia a quien Él quiere. Así que intentaremos contestar dos preguntas básicamente en esta mañana. ¿Cómo culmina esta historia que comenzó con el intento de escape de este profeta rebelde? ¿Y cuáles son algunas de las enseñanzas que nosotros como lectores hoy nos podemos llevar de esta historia? Así que acompáñenme a nuestro primer punto, que lo hemos titulado La incredulidad del profeta. El verso 5. Miren lo que hace Jonás. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Por qué hemos titulado esta primera sección La incredulidad del profeta? Porque él no creía, como le decía hace unos minutos,
que el arrepentimiento de esta gente era verdadero. Él no creía que ellos merecían misericordia de Dios. Así que él dice, yo me voy a sentar, yo voy a hacer mi ramada, eso es como una serie como un campamento, yo me voy a sentar aquí a esperar. Es como si dijera, yo voy a buscar el popcorn, listo, para ver cómo esta ciudad se destruye, yo voy a estar en primera plana. Mira dónde ha llegado Jonás. Él quería ver cómo una ciudad de hombres, mujeres y niños eran destruidos por la ira de Dios. Y él quería estar allí para verlo. En vez de gozarse con lo que Dios estaba haciendo con ellos, que Dios le había permitido que se arrepintieran, en vez de gozarse porque Dios había derramado misericordia y los había perdonado sus pecados, Jonás esperaba que esa ciudad fuera destruida. Así que el Señor le quería mostrar algo al profeta Jonás acerca del alcance de su salvación. Que esa salvación de Dios era precisamente para pecadores que no merecían la misericordia de Dios. ¿Ustedes saben que ese era el problema de Jonás? Uno de sus tantos problemas, que él entendía que esta gente no merecía que Dios los perdonara. Y nosotros a veces, hermanos, nos ponemos, como decíamos el domingo pasado, en esas botas que no nos corresponden. Y pensamos que como ellos son el villano de la película, Jonás veía a esta gente como el villano de la película, ellos no merecen el perdón de Dios. Ellos no merecen que Dios derrame misericordia sobre ellos. Así que allí estaba Jonás, sentado, esperando la caída del pueblo. Allí estaba Jonás, sentado, esperando, incrédulo, no creyendo lo que Dios estaba haciendo. Y luego vemos a Jonás cuestionándole a Dios, reclamándole a Dios. Por eso la pasada semana yo utilizaba una ilustración que aparece en el libro de Jeremías. Esta ilustración del alfarero, porque tiene mucho que ver con esto. De momento dice el texto allá en el profeta Jeremías que Jeremías fue a la casa del alfarero y allí había un alfarero trabajando con el barro, con sus vasijas. Y de momento había una vasija que el alfarero, cuando ya había terminado, dijo, oye, tengo que hacerla de nuevo, no quedó como yo quería. ¿Sabes qué hizo el alfarero? La rompió y la hizo de nuevo. Entonces, la idea que se presenta ahí es que la vasija de barro no puede cuestionarle al alfarero lo que él hace. La vasija de barro no le cuestiona al alfarero sus acciones, el por qué hizo las cosas como las hizo. Nosotros aquí en esta historia tenemos a Jonás yendo delante de Dios, cuestionándole el por qué Dios hizo lo que hizo, el por qué Dios permitió lo que permitió, el por qué Dios perdonó a esta gente que no merecían el perdón de Dios. Hermano, nosotros nos hemos encontrado en esa posición en ocasiones, donde no estamos de acuerdo con Dios, o no entendemos lo que Dios hace y le cuestionamos a Dios. Donde hemos quizás sido como Jonás. Jonás no estaba de acuerdo con Dios de que Dios perdonara a esta gente. Y simplemente él fue a reclamarle. Así que lo que vemos aquí es un profeta rebelde delante de Dios, reclamándole a Dios por sus acciones y sentado allí esperando que esa ciudad fuera destruida. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que es probable que Jonás esperara allí 40 días. Porque recuerden que la profecía de Jonás era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En vez de que ellos respondieran con burla o no hacerle caso a Jonás, esta gente se arrepintió. Así que eso cambia a los muñequitos. Y Dios dice que los perdonó y envió misericordia. Pero Jonás estaba incrédulo. Y es probable que él hubiera esperado los 40 días allí diciendo, no, yo voy a esperar. Porque tú verás que esta gente no se han convertido verdaderamente, esta gente no merece la misericordia de Dios. Yo voy a estar aquí en primera plana viendo cuando esta ciudad sea destruida. Pero miren cómo continúa esta historia. Dice el verso 6 al 9 que Dios comenzó a hacer algo para darle una lección importante a Jonás. Y esta segunda sección del verso 6 al 9 la hemos titulado La soberanía de Dios. Un destello de la soberanía de Dios es lo que vemos aquí. Y les recuerdo la definición de soberanía de Dios. Lo que implica esa doctrina es que Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y ninguno de sus criaturas puede reclamarle. Eso significa que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, en el mismo libro de Jonás, desde el inicio, usted va viendo ese control de Dios sobre todas las cosas, sobre su creación. Usted recuerda que dice el texto que de momento cuando Jonás intentaba escapar, Dios preparó una tormenta. O sea, fue Dios quien preparó la tormenta. Él tiene el control. Después, cuando tiraron a Jonás por la borda, la tormenta cesó. Dios hizo que la tormenta cesara.
Antes de que lo tiraran por la borda, usted sabe que ellos echaron suertes a ver de quién era la culpa, de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Dice el texto que la suerte cayó sobre Jonás. Dios estaba detrás de eso. De momento Jonás cayó a lo profundo del mar y dice el pasaje bíblico que Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás. Noten cómo se resalta esa idea de que Dios preparó la tormenta, Dios preparó el gran pez, Dios estaba detrás de cuando echaron la suerte, mostrándonos el control de Dios sobre todas las cosas. Aquí, mi hermano, mire lo que dice el versículo 6. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire lo que ocurre aquí. Jonás ya está listo en su campamento, preparado para cuando venga la destrucción de Nínive, porque él creía que eso iba a llegar. Él estaba allí listo y de momento Dios, por su misericordia, permite que crezca al lado de él una planta, aquí se le llama la calabacera. Era una planta grande de hojas anchas que permitían que te diera sombra. Así que de momento nace una planta grande, una calabacera al lado de Jonás, allí donde él estaba, y comienza a darle sombra. Y dice el pasaje que él se puso contento. Dice el pasaje que él se alegró. La línea aquí dice que en el versículo 6, la última parte, Jonás se alegró grandemente por esa planta que Dios le había enviado. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor le proveyó a Jonás de una planta frondosa que creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas esta planta sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta, dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, él estaba contento. El Señor permitió que esta planta creciera, que le diera sombra a Jonás, para que le ayudara a calmar ese implacable sol que estaba candente en ese momento en un lugar desértico. Y ante ese acto de Dios, Jonás recibe con gozo la bondad de Dios. Jonás recibe con alegría. Miren este vaivén de emociones de Jonás. Jonás, el mismo que hace una escena atrás, estaba deseando la muerte. Ahora dice el texto que está gozoso en gran manera. Pero esto no se queda aquí, mi hermano. Dios no solamente prepara una planta para que le dé sombra a Jonás. Dios iba a hacer algo para que él aprendiera una gran lección. Miren lo que dice el verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios. Noten otra vez cómo se repite tantas veces: y Dios preparó, y Dios preparó. O sea, Dios detrás de cada cosa. Aconteció que al salir el sol, verso 8, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y éste se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho menos, hasta la muerte. Miren a dónde está llegando Jonás. Se le olvidó con quién él estaba hablando. Él no está hablando con Juan del pueblo, él está delante de un Dios soberano. Y miren la forma en que él le contesta. Y miren lo que está haciendo Dios aquí, mi hermano. Dios preparó ese árbol y de momento Jonás tuvo sombra y estaba contento. El próximo verso dice que otra vez estaba deseando morirse. O sea, miren el vaivén, el roller coaster, la montaña rusa de emociones de Jonás. Él no estaba estable. Él se dejaba llevar por emociones, él se estaba dejando llevar por su corazón, que es engañoso, como dice la Biblia. Mi hermano, y aquí hay algo muy importante que tenemos que reconocer en esta mañana, una lección muy importante que sacamos de esta enseñanza. El mismo Dios que estaba detrás de la planta, que le trajo agrado y alegría a Jonás, era el mismo Dios responsable de ese gusano que se comió la planta. Era el mismo Dios responsable de ese viento y del sol candente que ahora atacaba a Jonás. Pero miren lo que ocurrió. Mientras que Jonás se alegraba en gran manera con la planta que le brindaba sombra, ahora se enojaba y le reclamaba al Señor por el gusano que se estaba comiendo la planta. Y yo quiero que meditemos un momento en cómo respondió al actuar de Dios otro personaje.
en la Biblia. Dios permitió, mi hermano, que el enemigo zarandeara a Job. Y te recuerdo la historia de Job, quizás. Él perdió en un día su casa, o sea, su tierra, su riqueza, su ganado, su salud se vio afectada, perdió sus hijos, murieron sus hijos. O sea, uno detrás de otro vinieron esas malas noticias. Y miren cómo respondió Job. Quiero leerle rápidamente Job capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Escuchen bien esta lección que Jonás tenía que aprender. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job conocía una lección que Jonás todavía no había aprendido. Job decía: oye, Dios fue el que dio, porque todo lo que yo tengo, decía Job, lo tengo no porque me lo merezco, por misericordia de Dios. Así que Dios dio, Dios quitó, Él sigue siendo Dios. Sea Dios bendito, dice Jonás, dice Job. Él dio y Él quitó, eso no cambia nada, decía Job. Tú sigues siendo Dios, Señor, porque tú, el que diste por gracia, también puedes quitar, porque tú eres Dios. Y tú permites a veces que salgan cosas de nuestra vida o quitas cosas de nuestra vida. Pero la cosa se puso más intensa, porque incluso la mujer de Job, la esposa de Job, comenzó a reclamarle también. Y miren lo que dice ya Job capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer a Job: oye, con todo esto que ha pasado, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿tú se imaginas eso? La persona más cercana a Job le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y escuche bien esta respuesta de Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Jonás, mi hermano, tenía que entender esto que Job sabía. O sea, en otras palabras, Job está diciendo: oye, ¿cómo es? ¿Que vamos a recibir solamente el bien y cuando las cosas se aprieten, cuando venga la aflicción, eso no lo recibiremos? Jonás tenía que entender que el mismo Dios que le dio la plantita esa para que le diera sombra, Él la podía quitar. Jehová dio, Jehová quitó. Jonás tenía que entender eso que había aprendido Job. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, solamente nos vamos a gozar cuando esté la plantita dándonos sombra, pero de momento Dios la quita y se nos fue la felicidad. En otras palabras, la felicidad de Jonás dependía de esa plantita que le daba sombra mientras él descansaba para ver la destrucción de Nínive. La felicidad en ese momento de Jonás no dependía de Dios. Y Dios quitó la planta y se cayó la felicidad de Jonás. Hermano, Dios a veces va a permitir que cosas salgan de nuestra vida porque nosotros estamos poniendo la felicidad de nosotros ahí y no en Dios. ¿Y sabes qué? Dios la va a quitar para que nosotros aprendamos a que nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra vida no depende de esas cosas que tenemos alrededor, nuestra vida depende de Él. Y Jonás no había entendido esto, porque claro, es más fácil aceptar la planta que Dios envía que el gusano que se come la planta. Dios, dice el texto que Dios envió la planta, pero dice el texto que Dios también fue el que preparó el gusano. O sea, era Dios que estaba detrás. Tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios, lo permitió Dios. Y a nosotros, claro, nos gozamos cuando Jonás, como Jonás se estaba gozando con esa planta que le daba sombra, pero cuando llegó el gusano, le cuestionó a Dios. Mi hermano, en esta enseñanza que nosotros tenemos aquí, Dios quería darle una lección muy importante a Jonás. Y esta historia acaba, acá en el verso 10 y 11, con una reflexión de la compasión de Dios. Dios dándole una lección al profeta, y ese es el tercer punto, la compasión de Dios, una lección, una enseñanza de compasión. Miren lo que ocurre ahora. Y dijo Jehová: Jonás, vamos a hablar.
tú tuviste lástima de esta planta, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oye, Jonás, vamos a hablar, le dice Dios. Tú te estás quejando por una planta y estás teniendo pena por una planta que creció anoche y de momento, de un día para otro, ya no está, y que tú no hiciste nada por ella, Jonás, porque ni agüita le echaste. Eso fue una planta que Dios hizo que creciera allí por misericordia. Jonás no lo merecía. Jonás era un rebelde y Dios le dio una sombrita. Miren la lección que Dios le está dando a este hombre. Jonás, tú estás enojado por eso, entonces me vienes a reclamar a mí porque yo estoy dándole mi perdón y mi misericordia a un pueblo de hombres, mujeres, niños, gente que es hecha en imagen y semejanza, y tú me estás reclamando a mí. O sea, tú estás teniendo más lástima por esa plantita que tú perdiste que porque se pierdan miles de personas allá en la ciudad de Nínive. Oye, Jonás, ¿dónde está tu prioridad? Jonás estaba teniendo más lástima por su plantita que por la gente que se iba a morir sin Dios. ¿Y qué sabe que esto nos muestra? Cómo Jonás, mis hermanos, estaba centrado en sí mismo. Jonás estaba centrado en sus propios intereses. Él sentía más lástima por la pérdida de la planta que por la pérdida de una nación. Y usted sabe que aquí el texto dice: yo no tendré piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabe que hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que eso es una referencia probablemente solamente a los niños? Esos 120,000. Porque probablemente la ciudad de Nínive en la época tenía casi 500,000 de personas, o sea, 600,000 personas más o menos, de los cuales probablemente 120,000 eran niños, y se hace esa referencia de que no sabían escoger entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Dios le está diciendo: oye, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de esta gente? Tú te estás quejando, tú me estás reclamando de que yo los perdoné, de que yo tuve misericordia de ellos y los salvé. Y al contrario, te estás quejando por tu plantita, Jonás, de la cual tú no hiciste nada, tú no trabajaste, yo la puse allí ya. Jonás está centrado en sí mismo y en sus propios intereses, y se olvida de lo que Dios estaba haciendo, de salvar personas. Y usted sabe, mi hermano, que Dios nos ayuda a nosotros a no estar tan centrados en nosotros mismos, que nos olvidamos de lo que Dios está haciendo alrededor nuestro, de lo que Dios está haciendo en nuestra familia, de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Porque estamos centrados en nosotros mismos. Dios todo el tiempo está salvando pecadores para su gloria. Yo puedo unirme a Dios siendo un portavoz de su mensaje de salvación, o yo puedo vivir una vida centrada en mí mismo, como hacía Jonás. Mi hermano, esta actitud de Jonás contrasta en gran manera con la actitud de Cristo, que aparece allá en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, donde nos dice Pablo diciéndole a la iglesia de Filipo: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo un siervo y vino a entregar su vida por nosotros. Él no estaba centrado en sí mismo. Cristo estaba centrado en el plan de Dios para traer salvación para su pueblo. Esto también contrasta en gran manera, mi hermano, con la enseñanza de Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios 10:24, donde Pablo le había dicho: ninguno busca su propio bien, sino el bien del otro. Jonás estaba centrado en su propio bien, en su plantita. No estaba buscando el bien del otro, la salvación del otro. Hermano, ¿sabes que el libro de Jonás es único en su manera de concluir? Ningún libro de la Biblia culmina de esta forma como culmina Jonás. Cuando tú estás leyéndolo, tú como que dices: oye, le falta el final. Yo quiero saber más de Jonás, yo quiero saber como que le falta algo, como que Jonás, aunque sea una línea al final que diga: y Jonás se arrepintió. Pero no sabemos. El libro se acaba con Dios cuestionándole al profeta, haciéndole esta pregunta, retándolo de esta forma, diciéndole: Jonás, tú te estás quejando por la planta y me reclamas a mí que estoy salvando al pueblo. Y de un momento se acaba el libro sin respuesta alguna. Es el único libro que se acaba así de la Biblia, a diferencia de otras narrativas bíblicas que usted tiene un buen desenlace de la historia. Este libro parece como inconcluso. O sea, quedó de esa manera, mi hermano, para que el lector pudiera reflexionar.
De hecho, nosotros no sabemos más nada de Jonás después de esto. Solamente tenemos unas referencias que hace Jesús cientos de años después, cuando en dos ocasiones, una de ellas los fariseos lo estaban cuestionando, no estaban reconociendo su autoridad y su enseñanza, y Jesús les dice: oye, un día hubo un profeta llamado Jonás que les predicó al pueblo de Nínive y ese pueblo se arrepintió. Y aquí delante de ustedes hay uno mayor que Jonás, hay un profeta más grande que Jonás. Jesús les decía a los fariseos, y ustedes permanecen incrédulos. Y en otra ocasión también los líderes religiosos le cuestionaron a Jesús y le dijeron: dame una señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo: la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días dentro del sepulcro antes de resucitar. Pero fuera de eso, mi hermano, nosotros no sabemos más nada de Jonás. Solamente tenemos un dato muy interesante, y es que la mayoría de estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que Jonás fue quien escribió esta historia. Claro, cuando decimos que Jonás escribió esta historia, usted sabe que la Biblia nos dice que estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, fueron guiados. No fue que Jonás quería escribir lo que él quería escribir, sino que Dios lo estaba dirigiendo. ¿Y por qué terminó así, mi hermano? Es probable que Dios estuviera guiando a Jonás a que dejara la historia así, para que el lector, cuando leyera esta historia, se detuviera y preguntara: oye, yo estoy haciendo como Jonás. Es como si Jonás se hubiera detenido ahí para decirle: oye, estás a tiempo, no hagas como yo, no sigas luchando con Dios porque no lo vas a lograr, no sigas en rebeldía contra Dios. En otras palabras, es como si Jonás, cuando nos escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo, haya dejado esta última pregunta de Dios como un regaño, porque eso fue para Jonás, una exhortación a él, para que el lector reflexionara y dijera: oye, yo también estoy siendo como Jonás, estoy huyendo de Dios, estoy luchando con Dios, estoy reclamando a Dios por lo que Dios hace. Y nosotros, por repito, no sabemos qué ocurrió. Usted y yo preferiríamos un verso donde dijera: y Jonás se arrepintió, o Jonás no se arrepintió, y qué pasó con él. No sabemos. Lo que sí sabemos, mi hermano, es que Jesús lo citó. Jesús habló de él como un profeta legítimo. Así que eso nos, más de 100 años después, así que eso nos muestra que verdaderamente, probablemente hubo arrepentimiento en Jonás, genuino. De hecho, tenemos una afirmación también en el hecho de que él haya escrito un libro, y el libro está aquí con nosotros, y hoy leamos esta historia. Y Dios le permitió escribirla para que otros también aprendieran las lecciones de la vida de él. Mi hermano, ¿y qué pasó con Nínive, la ciudad? Porque de momento la historia se acaba así, no, tampoco nos dice si 40 días después se destruyó. ¿Qué pasó? La ciudad de Nínive, que se arrepintió ante la predicación de Jonás. Mientras Jonás predicaba, había otro profeta que a la vez estaba predicando. Y nosotros también tenemos el libro de Oseas, que está allí en su Biblia. Y una de las profecías de Oseas era que en algún momento Asiria, la ciudad de Nínive, iban a invadir a Israel y lo iban a destruir. Así que si Jonás escuchó en algún momento esa profecía, esa era la razón por la cual él quería que se destruyera la ciudad ahora, para que años después ellos no pudieran destruir a su pueblo. Pero nosotros sí sabemos, mi hermano, que este pueblo le dio la espalda a Dios otra vez en un momento dado, y fueron y destruyeron Israel, este pueblo, el pueblo de Asiria. Y también en su Biblia usted tiene otro profeta que se llama Nahum. Y cuando usted estudia a Nahum, usted se da cuenta que Nahum está escribiendo como 100 años después que Jonás, y está ahora hablando de otro juicio que venía contra Nínive porque se habían rebelado contra Dios. Hermano, tú y yo, cuando llegamos al final de esta historia y vemos la forma en que culmina y vemos todos los detalles que hemos visto en estos 4 capítulos, debemos hacer una reflexión y pensar en lo siguiente: ¿cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces hemos actuado como Jonás? Hemos recibido misericordia, pero no queremos dar misericordia. Hemos sido perdonados, pero no damos nosotros perdón. Experimentamos la bondad de Dios todos los días, pero nos cuesta darle bondad a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hemos sido también como Jonás en el hecho de que hemos intentado escapar de la voluntad de Dios para nuestra vida? Y nos hemos dado cuenta en el camino que es imposible escapar de las manos de un Dios soberano.
¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos ha mandado para Nínive, como mandó a Jonás, y nos hemos ido para Tarsis? O sea, en otras palabras, utilizando simplemente eso como una analogía, ¿cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo y nosotros nos hemos puesto a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos mandó? ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás, intentando huir de Dios, del llamado de Dios a nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás, reclamando a Dios? Recuerden que Jonás no estaba de acuerdo con Dios, de que Dios perdonó a este pueblo, y en vez de aceptar lo que Dios hace, porque lo que Dios hace siempre es mejor de lo que podemos pensar nosotros, Jonás simplemente le reclamó a Dios. Es como si Jonás le estuviera diciendo: ¿sabes qué, Dios? En esta te equivocaste, porque esta gente no merece tu perdón. Tú te equivocaste, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros en esos zapatos? Donde hemos pensado que Dios se equivocó por algo que hizo o que permitió en nuestra vida. O pensamos que somos más sabios que Dios y decimos: Dios, si tú hubieras hecho esto de otra forma, hubiera funcionado. Hermano, la actitud correcta delante de lo que hace Dios debe ser sumisión en humildad nuestra. O sea, Dios hace algo y aunque nosotros no lo entendamos o no estemos de acuerdo, nuestra respuesta debe ser humildad y reconocimiento que Él es Dios, yo no soy Dios. Que Él es soberano, yo no soy soberano. Que Él es sabio, que Él lo conoce todo, yo no lo conozco todo. Así que yo puedo descansar en que todo lo que hace Él es perfecto, aunque no esté de acuerdo yo, aunque no lo entienda. Pero mi hermano, recordemos esta enseñanza de Jonás. Jonás recibió misericordia porque él estaba en lo profundo del mar y de momento un pez lo tragó y estuvo ahí 3 días y Dios le dio vida, Dios le dio una oportunidad. ¿Y por qué entonces él no podía dar misericordia a este pueblo? Jonás recibió el perdón de Dios y ahora él no quería dar el perdón de Dios a otro. Hermanos, si algo podemos aprender, ya para concluir, de este libro de Jonás, ya luego de haber visto los 4 capítulos y toda la historia que compone este libro, si algo podemos aprender es que Dios obra soberanamente para el cumplimiento de sus propósitos. Y nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que quería hacer. Mi hermano, Dios quería tener misericordia sobre este pueblo. Jonás se intentó poner en el camino, pero Dios le mostró a Jonás y nos muestra a nosotros que nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que Él desea hacer. Jonás intentó impedir de que esa gente recibiera el perdón de Dios. Y él dijo: ¿tú me estás mandando para allá para predicar el perdón tuyo, el arrepentimiento? No, yo me voy para otro lado. Jonás intentó ponerse en el camino, ser un estorbo para lo que Dios hacía, mi hermano. Pero si algo nos enseña este libro, es que Dios siempre, siempre, sin importar quién se ponga en el camino, Él va a cumplir los designios de su voluntad. También algo que tú y yo nos llevamos de este libro, o como enseñanza y aplicación del libro de Jonás, mi hermano, es que Dios controla todas las cosas. Escuche bien, Dios controla desde el crecimiento de una planta que le daba sombra a Jonás, y este gusano pequeño que luego se comió esa planta, hasta la salvación de un pueblo entero. Todo eso está en las manos del Señor. Porque a veces las cosas grandes, como que decimos: oye, sí, la salvación de Nínive, sí, eso está en las manos del Señor. Oye, pero este libro también nos enseña que eran las cosas más pequeñas: la plantita que creció, el pez que se tragó a Jonás, la tormenta que se levantó, y aún algo tan pequeño como el gusano que se comió la planta. Dice: Dios fue el que lo preparó. Si algo nos enseña este libro, mi hermano, es que todo está en las manos de un Dios soberano. Todas las cosas están en sus manos. ¿Sabe que Jesús dijo acerca de su Padre en los Evangelios? Que no cae un pajarito a tierra, sino la voluntad de Dios. O sea, que aún detalles como eso, que parecen banales, que parecen sin sentido, están en las manos de Dios. Y tú y yo en esta mañana, mi hermano, podemos descansar en eso. Saber que mi vida está en las manos de Dios, todos los aspectos de mi vida, aún los detalles más pequeños, que parece que no, están en las manos de Dios. Y si están en las manos de Dios, yo debo estar tranquilo, porque son las mejores manos en que puede estar mi vida hoy. Hermano, de igual forma se destaca en este libro, como enseñanza final, que la salvación es del Señor. Recuerden que Jonás, en Jonás capítulo 2, verso 9, allí dentro del gran pez, cuando no tenía esperanza de salir vivo de esa situación, él dijo: la salvación es de Jehová. O sea, Señor, si yo voy a salir de esta, es por ti, porque yo puedo salvarme a mí mismo. Y es una enseñanza grande de este libro.
de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, de que la misericordia de Dios, Él la da a quien quiere como quiere. Hermano, nos toca a nosotros entonces responder en obediencia al llamado de Dios a nuestra vida y anunciar a un mundo perdido, a un mundo que está en necesidad, que en Dios hay misericordia, que en Dios hay salvación, que en Dios hay perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a nosotros poder cumplir esa tarea. Y es que en vez de como Jonás tratar de irnos al lado contrario de la voluntad de Dios, decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy listo. De someternos a la voluntad de Dios, aunque no entendamos, aunque no estemos de acuerdo con lo que Dios está haciendo, porque no lo entendemos. Hermanos, si algo nos enseña este libro, son dos líneas que van corriendo, del capítulo 1 al capítulo 4. Por un lado, tú ves la rebelión de Jonás, cada vez más y más rebelde, cómo se hunde más en su rebelión. Pero por otro lado, tú ves la misericordia de Dios sobre su vida. Porque Dios desde el inicio pudo haber desechado a Jonás. Pero ¿no creen ustedes que Dios podía utilizar a cualquier otro profeta? Jonás no quería, mira, pues vete ya. Cuando lo tiraron por la borda, ahí Dios lo hubiera dejado en lo profundo del mar. Pero Dios tuvo misericordia. Una y otra vez, Jonás siendo rebelde y Dios mostrando su misericordia. Mi hermano, una y otra vez, Jonás siendo infiel a Dios y Dios mostrando su fidelidad. Una y otra vez, Jonás alejándose del llamado de Dios para su vida, siendo rebelde a Dios y Dios mostrando su gracia, Dios permaneciendo fiel. Hermano, porque si algo nos enseña la Biblia es que Él es fiel. A pesar de que tú y yo nos rebelamos como Jonás, vez tras vez, a pesar de que Dios quiere que nosotros estemos en un camino y andamos por otro, y Dios en su gracia tiene misericordia una y otra vez con nosotros. Y eso nos enseña, mi hermano, este libro. Y oro al Señor para que las enseñanzas de este libro que culminamos hoy, mi hermano, puedan ser semillas, den fruto en nuestros corazones. Y que nosotros podamos reflexionar verdaderamente en esta enseñanza. Y que nosotros podamos pensar en esta mañana, si estamos huyendo del Señor o intentando huir del Señor, ya es tiempo que te rinda. Porque si algo nos enseña Jonás es que no podemos luchar con Dios y salir vencedores. Si Dios nos ha mandado a algo y estamos caminando por otro lado, un momento que nos detengamos y digamos, no, Señor, no quiero seguir caminando en contra de tu voluntad. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, quiero caminar en ella, Señor. Quiero ser obediente a ti. Gracias por tu misericordia. Hoy, luego de haber reflexionado en esta historia completa de Jonás, si algo tú y yo podemos hacer es agradecer a Dios porque su misericordia no ha decaído. Su misericordia está con nosotros todos los días. Son nuevas cada mañana, dice la Biblia. Y a pesar de que yo le he fallado, y a pesar de que yo he sido infiel como Jonás, Dios ha estado ahí. Y hoy podemos agradecerle a Dios eso. Pero también ponernos en el camino de la obediencia. Y decirle, Señor, 1000 veces te he fallado, pero qué bueno que tú has estado ahí. Quiero ser obediente a ti, Señor. Jonás se descarriló, se rebeló, Dios tuvo misericordia de él y probablemente al final hubo arrepentimiento en su vida. No pasemos por todo ese trago amargo que pasó Jonás. Si hoy podemos rendirnos delante de Dios, y rendirnos a nuestra voluntad, unirnos a la voluntad de Él. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar este mensaje de salvación. Y Dios nos ha mandado a eso, mi hermano, a ser testigos de Él. No huyamos de nuestro llamado. Anímate este año a hablarle a la gente de Jesús, a apuntar a la gente hacia Jesús. Tú sabes que tú no tienes que apuntar a la gente hacia ti. Tú no tienes que apuntar a la gente ni siquiera a la iglesia como estructura. Tú debes apuntar a la gente hacia Jesús y decirle, en Él hay salvación, en Él hay perdón de pecados, en Él hay misericordia para tu vida. Así que, mi hermano, oramos al Señor que nos ayude a ser fieles a esta enseñanza de su palabra y agradecemos a Dios. Voy repito, porque si algo se resalta en este libro es que la misericordia de Dios nunca falla, siempre está presente. Estuvo presente con Jonás hasta el final, esa misericordia de Dios, a pesar de sus defectos y sus fallas. Agradezcamos al Señor en esta mañana, mi hermano. Únase conmigo a esta oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por, luego de estos meses, Señor, estudiando verso por verso este libro de Jonás, hoy lo culminamos.
Te pedimos que grabe en nuestros corazones y en nuestra mente todas estas enseñanzas, Señor, y que nos permita poder vivir a la luz de ellas. Oh Señor, en esta hora agradecemos por tu misericordia, misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia con nosotros muchas veces, porque hemos sido como Jonás en muchas ocasiones rebeldes a ti. Hemos desobedecido tu palabra, hemos caminado por otros caminos y no por el camino de obediencia que tú quieres que caminemos, Señor. Por ello estamos delante de tu presencia, te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido infieles y nos hemos desviado. Que nos ayudes desde hoy, Señor, a caminar en el camino de obediencia a tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Gracias porque tu misericordia para con nosotros es constante. Gracias porque tú salvas pecadores todo el tiempo para tu gloria y nos has salvado a nosotros. Y nosotros que hemos recibido misericordia, permite que ahora podamos dar misericordia a otros. Nosotros que hemos recibido tu perdón, permítanos, Señor, perdonar a otros, Señor. Gracias por tu palabra y por todo lo que hemos aprendido en la mañana de hoy y en esta serie de sermones, Señor. Mira aquellos que estén acá en esta hora, que escucharán este mensaje y no te conozcan, que hoy sea el día de salvación, Señor. Permite tú dentro de tu plan soberano que puedas abrir sus ojos y salvar su alma y su vida para tu honra y gloria. Pero también, como iglesia, que podamos reflexionar en estas verdades, Señor. Que podamos cambiar nuestra vida y dirigir nuestra vida para ti, Señor. Gracias por tu palabra, en tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén. Hermanos, si usted desea seguir reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido en el libro de Jonás, usted lo puede buscar en la página de la iglesia, en Facebook o en la página de YouTube. Ahí están todos los sermones. Si usted se perdió uno, desde Jonás capítulo 1, y usted quiere repasar, todo está grabado y usted lo puede escuchar para que vea todas las enseñanzas que hemos estado aprendiendo nosotros durante estos pasados 3 meses en este libro de Jonás. Yo le invito a que siga meditando en todo lo que hemos aprendido, en todas estas verdades, agradeciendo por la misericordia de Dios, recordando que la salvación es del Señor. Y usted es un emisario, es un portavoz de esa buena noticia de salvación. Definitivamente hoy, cuando culminamos Jonás capítulo 4, el libro entero, yo creo que ya podemos afirmar que Jonás es mucho más que la famosa historia de Jonás y el gran pez, o de Jonás y la ballena, que nosotros quizás conocíamos. Hay mucho más que eso, muchas enseñanzas para nosotros en ese libro. Yo le invito a que usted siga meditando en ella. Por los próximos 3 domingos nosotros estaremos meditando en lo que es nuestra misión como iglesia. Se resume en 3 palabras, ya lo hemos hablado antes: conocer, amar, servir. Cada domingo, por los próximos 3 domingos, estaremos enseñando, predicando precisamente sobre esa temática: conocer a Dios, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo que implica el servicio, una vida de servicio. Así que los próximos domingos estaremos dedicándonos a eso. Y cuando culminemos, con la ayuda del Señor, ya para mediados de febrero, la segunda parte del mes de febrero, comenzaremos a predicar verso por verso la primera carta de Juan. Así que lo invitamos, así como estudiamos Jonás, libro completo, estaremos estudiando primera de Juan. Lo invitamos a que usted en su hogar pueda ir estudiando el libro con su familia, para ir aprendiendo todas esas verdades que aparecen allá, y luego venga acá a la iglesia y escuche y siga aprendiendo del Señor con todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que lo invitamos, estaremos acá los domingos viendo las verdades que aparecen allá en primera de Juan. También los viernes, el pasado viernes, agradecemos a las damas que estuvieron con nosotros, fue una bendición ese día, y las invitamos a las que no pudieron estar este mes, que puedan unirse para el próximo mes a las 7 de la noche. Las damas se están reuniendo una vez al mes. Y los caballeros también, este próximo viernes nos toca a nosotros, viernes 29 de enero, a las 7 de la noche, comenzamos nuestro estudio. El hermano Carlos nos estará dirigiendo en un discipulado para hombres. Así que oramos al Señor por ese tiempo y los invitamos a que todos estén acá a las 7 de la noche para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. De igual forma, los invitamos los miércoles, anímese a escuchar la palabra juntos. Estamos a las 7 estudiando, teniendo un tiempo de discipulado y luego un tiempo de oración al Señor. Hermano, le invito a que se ponga de pie entonces para culminar en la tarde de hoy, agradeciendo al Señor siempre por que pudimos estar juntos hoy, escuchando su palabra. Así que lo invito a que se una conmigo en esta oración para culminar en esta tarde. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu infinita bondad, Señor.
En esta hora estamos delante de tu presencia, como hijos tuyos, Señor. Agradecidos por tu palabra, agradecidos porque nos permitiste venir un día más a tu casa, Señor, a reunirnos como iglesia. Porque reconocemos la importancia de estar juntos, de crecer juntos por medio de tu palabra. En esta hora te pedimos que tú grabes en nuestros corazones y en nuestra mente todo lo que hemos aprendido en esta predicación de la mañana de hoy, Señor. Permítanos reflexionar en esta tarde y esta semana sobre tu bondad, tu misericordia y todo lo que hemos enseñado hoy. Señor, llévanos conmigo a nuestros hogares, a nuestro destino. Permite que podamos seguir pensando y meditando en tu palabra. Te pedimos también que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada durante esta semana, Señor. Que podamos regresar el miércoles con deseo de seguir creciendo y conociéndote a ti, Señor. Bendice a las familias aquí representadas. Conoce las peticiones que tengan, Señor. Las cargas que cada uno de nosotros llevamos también en esta mañana. Te pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestra vida y en nuestros corazones hoy. Mira, sigue bendiciendo, te pedimos, de acuerdo a tu voluntad, Señor, a este joven, a Kenneth, sigue dándole salud, para tu honra y gloria. Sigue dándole salud a nuestra hermana Lucy, Señor, que también se está recuperando de una operación. Permite que pronto pueda estar con nosotros también para adorar y bendecir tu nombre. Padre, en esta hora, mira las ofrendas que serán recogidas, utilízalas para la expansión de tu reino, para tu honra y gloria, y gracias por el privilegio que nos das a nosotros de ofrendar. Señor, gracias por tu palabra. Es en tu nombre que nosotros como iglesia oramos en esta mañana y te agradecemos a ti, Jesús. En nombre te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga.